es de justicia. Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a Es de Justicia. Estoy aquí con la alegría de siempre para compartir con todos ustedes 30 minutos de orientación legal en un lenguaje sencillo. No puedo comenzar el programa sin antes enviarles un caluroso saludo, respetuoso, un abrazo de esos rompecostillas, con el ánimo de que todos sientan mi agradecimiento por sus mensajes, que realmente me dan ese brío para seguir adelante. El tema de hoy nació de una consulta formulada a nuestro correo electrónico, donde un joven televidente tenía confusión entre la calidad de las personas migrantes y los refugiados. Mi objetivo, como siempre, y el día de hoy, es llevar esa orientación para dilucidar la confusión que existe en este tipo de temas. Buenos días, queridos televidentes. Comparto la alegría de vuestro anfitrión de reencontrarnos este domingo para analizar un tema de interés social. Cada día, personas de todo el mundo deben tomar la difícil decisión de abandonar su país en busca de una vida mejor y más segura. Realmente son muchos los motivos que llevan a veces a familias enteras a tomar esta decisión, teniendo que desarraigarse de su patria, de su familia, a veces hasta de su lengua y costumbres. Ya sea por estudios, por conseguir empleo o por verse obligados a desplazarse a causa de desastres naturales, de conflictos bélicos o de una persecución, aproximadamente 244 millones de personas viven fuera del país donde nacieron. Unas en condición de refugiados, otros son migrantes y también bajo un tercer aspecto, que es cuando han solicitado asilo. Luego del corte, regresamos en un amplio conversatorio sobre este interesante tema. Al regresar, El hecho de desplazarse de su país de origen a otro distinto les da la condición de migrantes. es de justicia. Ya estamos con ustedes en Es de Justicia. Como lo mencioné en el bloque anterior, el tema de hoy fue solicitado por un televidente del Cantón Daule. Primero, definamos estas tres calidades. Esto es, cuando se califica a un extranjero como refugiado, solicitante de asilo y migrante, que realmente son tres realidades diferentes. Una persona refugiada es aquella que ha tenido que huir de su propio país porque su vida corre peligro de sufrir graves vulneraciones de sus derechos humanos y su gobierno no puede o no está dispuesto de brindarle la protección adecuada. En estas circunstancias se ha visto obligada a solicitar protección internacional a través de la calidad de refugiada. Se conoce que en el mundo hay aproximadamente 21 millones de personas refugiadas y de esa astronómica cifra que podríamos graficarla como la población de Ecuador y Paraguay juntas, el 86% de ellas viven en regiones en desarrollo. La mayoría de las circunstancias en que las personas deben de huir de su país natal y solicitar refugio en otro país es debido a que sus derechos humanos han sido vulnerados por torturas y persecuciones. Pero una figura previa al refugio es el solicitante de asilo. Se conoce así a quien busca protección en el extranjero, ya sea por el mero hecho de ser quienes son. Me explico. Son personas que son perseguidas por su etnia, por la religión que profesan, por su sexualidad e incluso por razones políticas. Es importante destacar que el tránsito de estas personas desde su lugar de origen al país de destino suele estar cargado de peligros y malos ratos. En muchos casos, sufren episodios de xenofobia, de discriminación y terminan como víctimas de trata y explotación de personas.
Lo cierto es que el hecho de desplazarse de su país de origen a otro distinto les da la condición de migrantes. Hay migrantes que viajan voluntariamente, ya sea para acceder a estudios en universidades internacionales, para reencontrarse con su familia, pero otras lo hacen obligadas por causa de pobreza, de la falta de oportunidades. Esta migración se la puede hacer de forma regular e irregular. De forma regular es cuando se viaja con el permiso legal para vivir en el país de destino. Pero la gran mayoría que va tras el sueño americano lo hace de forma irregular. No obstante, es preciso destacar que todas las personas, sean refugiadas, solicitantes de asilo o migrantes, tienen derechos humanos y los gobiernos del país receptor deben asumir su responsabilidad de proteger sus derechos y condenar cualquier acción o práctica que los infrinja. Nuestro país, Ecuador, a la luz de la Constitución de Montecristi, es un referente respecto al derecho de los migrantes, puesto que consagra el derecho a la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero. Sin embargo, esta visión garantista del derecho internacional generó un amplio debate ciudadano, pues se estigmatizó a ciertos extranjeros como peligrosos, siendo la respuesta de las autoridades el incrementar los controles y las exigencias para el ingreso de aquellos extranjeros a nuestro país. Recuerdo muchos comentarios de ciudadanos que con algo de razón, pero con mucho de exageración, decían que se debía prohibir el ingreso de ciertos extranjeros como cubanos, venezolanos, colombianos a nuestro país, ya que merman las oportunidades de trabajo a nuestros propios coterráneos e incrementan los hechos delictivos. Y digo que con algo de razón y más de exageración, pues son los propios empleadores ecuatorianos quienes contratan a dichos extranjeros, dejando a un lado a nuestros compatriotas de acceder a ese trabajo. Por otro lado, según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo del Ecuador, las cifras sobre inseguridad y delincuencia no tienen una incidencia importante la participación de extranjeros. Ya lo decía mi difunta abuela, que muchas veces queremos aplicar en nuestras vidas la ley del embudo. Lo ancho para nosotros, lo angosto para los demás. Estamos viviendo una cantidad de prejuicios que vulneran los derechos humanos de los extranjeros. Pero si exigimos el respeto de nuestros pares en otros países, el respeto de los derechos es una regla universal, no distingue persona alguna. También es necesario que se incremente la educación en derechos. Por eso, la importancia de tener espacios como estos, para aprender que por el solo hecho de ser persona, tiene derechos. Es necesario, estimados televidentes, cambiar esos patrones socioculturales con los que crecimos en nuestra sociedad. Estigmatizar a los demás como diferente, peligroso, es poner a un grupo humano en situación de riesgo. Muchos llamaron como concepción utópica a la ciudadanía universal que está consagrada en nuestra Constitución de Montecristi a partir del derecho universal de la libre movilidad, en la que se quita el estigma de ilegales a aquellas personas que no son nativas del Ecuador. Recordemos cómo los ecuatorianos hemos vivido en carne propia esta durísima realidad. Empezar desde cero sus vidas en tierras extranjeras, habiendo sido víctima de los más humillantes tratos, sometidos a normas soberanas que muchas veces desconocían sus propios derechos. El capítulo 3
artículos 40, 41 y 42 de la Constitución del Ecuador dispone claramente las obligaciones del Estado ecuatoriano en torno a los derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria. Normativa constitucional que busca garantizar la promoción, la protección y la fundamentación de la defensa y patrocinio legal de las personas en condiciones de movilidad, toda vez que a este grupo también se los categoriza como de atención prioritaria. Realmente el tema es tan interesante que podríamos seguir analizando en varios bloques más, pero el tiempo es reducido y debemos ya concluir diciendo que el trato diferente a personas refugiadas, con petición de asilo o migrantes redunda en discriminación. Problema cultural que se resuelve con educación en derechos y con desarrollo económico, con miras a que en el futuro todas las personas, sin importar su condición, tengan las mismas oportunidades de acceder a una vida digna. Volvemos luego del corte. Al regresar, Para que se nos permita a los colegios y a la federación ser los que orientemos a los ciudadanos sobre sus derechos, sobre sus obligaciones. es de justicia. Gracias a todos nuestros televidentes por hacer de este segmento en el que Jimmy Salazar responde las preguntas del público el más esperado por toda la teleaudiencia. Si usted también desea consultarle alguna duda o inquietud legal a su anfitrión, no duden en escribirnos al correo de nuestro programa info@esdejusticia.net, que con gusto el abogado Salazar las atenderá con esa sencillez que lo caracteriza. Ahora veamos de qué se trata la primera pregunta. Estimado abogado Salazar, le transmito la inquietud de varios colegas que estamos teniendo problemas para acceder al casillero judicial electrónico, así como para visualizar los documentos que se adjuntan a las notificaciones. ¿Dentro de cuánto tiempo ya no se podrán usar nuestros casilleros físicos? La fecha que el Consejo de la Judicatura ha determinado para dejar de notificar a los casilleros físicos es el 23 de diciembre de 2017 y el retiro definitivo de ello ocurrirá a fin de año, de modo que en el año 2018 estarán operando para notificaciones solo los casilleros electrónicos. Buenos días, estimados abogados. Por favor, necesito de su ayuda. Una expareja me presentó un juicio de alimentos con presunción de paternidad. Me sometí a la prueba de ADN y el resultado me excluye como padre. Hubo una audiencia en que mi demandada no se presentó y mi abogado me dijo que ahí terminó el litigio. Ahora, nuevamente, la misma señora presenta otra demanda igual. Agradezco su orientación. Gracias por su confianza en mi asesoría. Usted tuvo ya un juicio de alimentos con presunción de paternidad, en el que hubo un peritaje que resultó negativo. En la audiencia respectiva, la actora no acudió, por lo que procede el archivo de la causa. Le sugiero que presente en este nuevo juicio copia certificada del examen de ADN y la resolución con la ejecutoria, advirtiendo a la autoridad judicial que la actora podría estar incurriendo en fraude procesal al activar demandas pese a una prueba irrefutable como la actuada. Estimado abogado, cité al padre de mis hijos por un juicio de alimentos en su trabajo, pero mi abogado me dice que el juez rechazó la demanda por haberlo citado en su lugar de trabajo y además ha dispuesto el archivo de la causa. Estimada televidente, realmente es un caso de replay y el juez debe ser denunciado. El artículo 142, inciso segundo del Código General de Procesos establece de manera clara como requisito para citar los nombres completos
y la designación del lugar en que debe citarse al demandado. Si usted estableció este domicilio laboral en su demanda, no debe ser rechazada su petición, peor archivada. Es de justicia. Recuerden que estamos siendo transmitidos en este momento por Radio WQ en el dial 102.1. Y si se perdieron un programa, pueden escuchar su reprise los días martes a las 7:30 a través de Radio Super K 800, Radio La Prensa Sport 100.1 FM, Radio Revolución 770 AM y Radio Carrusel 660 AM, o vernos por nuestro canal de YouTube, donde semana a semana se van subiendo los programas. Hemos llegado al final del programa con la satisfacción del deber cumplido. Me despido no sin antes dejarlos en compañía del abogado Salazar y el comentario de la semana. Hoy hemos tocado un tema muy especial para la mayoría de las familias ecuatorianas, porque casi en todas ellas tenemos un migrante. Y claro, esta confusión que estriba entre migrantes, refugiados, sin duda, está en todos los sectores. Por eso, como Colegio de Abogados, como Federación Nacional de Abogados del Ecuador, hemos presentado un proyecto a la Asamblea Nacional para que se nos permita a los colegios y a la Federación ser los que orientemos a los ciudadanos sobre sus derechos, sobre sus obligaciones, pero no en el centro de la ciudad, sino en el territorio, allá en los barrios periféricos, los barrios suburbanos, los barrios marginales. Es allí donde hemos solicitado, a través de este proyecto de ley que hemos presentado a la Asamblea Nacional, que nos den la rectoría para nosotros orientar en estos sectores a todos los ecuatorianos, que no se nos quede un ecuatoriano sin que conozca sus derechos. Si partimos de un principio, que millones de ecuatorianos desconocen sus derechos garantizados en la Constitución, ¿qué se puede esperar del conocimiento de la normativa legal? Entonces, de nada sirve que una asamblea se desgaste permanentemente, tipificando nuevos delitos, incrementando su pena, y el ciudadano no sabe de esas leyes. Hay tantas leyes que ni los mismos asambleístas saben cuántas normativas han aprobado ni qué contienen cada una de ellas. Por eso es importante que nos aprueben este proyecto, que no le va a costar al erario nacional, que no va a salir recursos del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni de ningún gobierno seccional, sino que lo vamos a financiar a través de los aportes que hacen las personas particulares en los actos notariales. Y con ello vamos a tener a millones de ecuatorianos informados, conociendo sus derechos y pudiendo exigir esos derechos, porque hoy, al desconocerlos, ¿quién los puede exigir? Los dejo con la frase de la semana. El precio del éxito es trabajo duro, dedicación al trabajo que estamos haciendo y a la determinación de que ganemos o perdamos, hemos aplicado lo mejor de nosotros mismos a la tarea que tenemos entre manos. Que sigan pasando un excelente día domingo.